Vamos a continuar la serie que hemos estado llevando domingo a domingo, que se llama Hombres Comunes y Corrientes. Serie de comunes y corrientes. A lo largo de esta serie hemos tratado de ver personajes de las Escrituras, y ya estamos a punto de terminar el Antiguo Testamento, en los cuales Dios, en medio de sus debilidades, de sus luchas, de sus problemas, de sus inseguridades incluso, Dios los utilizó. Dios hizo profetas, levantó sacerdotes, levantó reyes, y gracias a Dios porque nos muestra a lo largo de la historia que a pesar de cómo somos, Dios está dispuesto a hacernos un instrumento útil para su gloria. No sé cómo se siente usted delante de Dios. Quizás usted puede decir, no, yo no tengo todas las capacidades como la persona que está allá. Y comienza a compararse, comienza a decir, es que yo no soy tan hábil como para hablar como el hermano que lo veo que habla bien. O yo no me sé todos los versículos como hay otros hermanos que sí se saben. La verdad es que a mí me cuesta mucho hablar con las personas, como otro hermano que sí veo que habla bastante. No sé si usted se empieza a comparar con las personas, pero yo le digo que a lo largo de estas series, hermanos, nos hemos dado cuenta que Dios utiliza a cada uno tal y como nos envió el Señor. Nos utiliza para ser instrumentos para su gloria y para su honra. Y el día de hoy vamos a estar meditando en un hombre llamado Nehemías. Nehemías está en el Antiguo Testamento y va muy acorde y relacionado a lo que hemos estado viendo domingos pasados. ¿Qué es lo que sucede con el pueblo a estas alturas? Voy a tratar de hacerles un pequeño recordatorio. El pueblo ya salió del cautiverio, ya salió de Babilonia, ya están otros reyes, hay otro imperio y ya hubo una primer persona, un primer regreso, que fue con alguien llamado Zorobabel y Josué. Esto pasó alrededor del año 483 al 473. ¿Qué sucede en este primer regreso? Las personas que estaban en el cautiverio regresan a sus tierras, regresan a la tierra donde estaban sus padres para tratar de reconstruir el templo. Y este es el primer regreso. Está encabezado, liderado por Zorobabel y Josué. Luego de eso, hay un segundo regreso y es donde aparece Esdras, que la semana pasada nuestro hermano Raúl nos estuvo compartiendo un poco de Esdras y ante las situaciones y problemáticas que se encontraba él. Esto pasó alrededor del 458. Es muy importante que vean las fechas ahí para tratar de estar en contexto de qué es lo que pasó. Y en un tercer regreso viene Nehemías y es lo que vamos a estar analizando en esta mañana. El libro de Nehemías. ¿Qué es el libro de Nehemías? Bueno, es uno de los últimos libros históricos del Antiguo Testamento. Nos cuentan en detalle qué es lo que sucedió con el pueblo cuando ya regresó y qué era lo que tenía que hacer. A la par con Nehemías, también se escribe el libro de Malaquías, que lo estaremos estudiando la siguiente semana, para ver qué es lo que trata Malaquías, qué situaciones habían dentro del pueblo que Malaquías corrige. Ya, estaremos viendo eso la semana que viene. Si nosotros analizamos el libro de Nehemías, usted puede ver en su Biblia ahí, ¿cuántos capítulos tiene? A ver, ¿cuántos capítulos tiene el libro de Nehemías? 13 capítulos, ¿ok? Muy bien, puntos por allá. 13 capítulos. De los capítulos 1 al 12, se dice, según los teólogos, los expertos, que alrededor pasó un año. Un año entre el capítulo 1 hasta el capítulo 12. Un año. Luego de eso pasaron 20 años hasta que luego se escribió el capítulo 12, la parte final, y el capítulo 13. ¿Por qué esto que les estoy diciendo es muy importante? Por lo que se describe en esos capítulos. Si usted es curioso, si usted quiere indagar más en las escrituras, yo le animo a que lea todo el libro de Nehemías y usted se va a dar cuenta qué es lo que sucede con el pueblo, cuál es la actitud, qué es lo que pasa con este hombre llamado Nehemías. Nehemías. Nehemías significa Dios consuela, consolado por Dios. Así que como cuando estoy acá adelante les sé decir, si usted le quiere poner un nombre a su hijo y le quiere poner Nehemías, sepa que Nehemías significa consolado por Dios, el consuelo de Dios o Dios consuela. Nehemías, este hombre, ¿de dónde aparece? ¿De dónde es? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué es lo que sucede con él? De hecho, por lo general, cuando se habla acerca de Nehemías, se habla de un hombre de oración, un hombre poderoso, valiente, forzado, quien fue liderando el tercer regreso hacia Jerusalén para poder construir los muros. Es lo que se ha escuchado de Nehemías. Pero vamos a ver un poco qué es lo que él hacía antes de. En el libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 11, se nos habla que Nehemías desempeñaba una función, tenía un cargo.
en el reino donde estaba, con el rey Artajerjes. Él era un copero del rey. ¿Saben qué es ser un copero del rey? Cuando yo no sabía que era un copero del rey, yo me imaginaba que era alguien que veía las copas y trataba de ver cuál copa es mejor que la otra y desestimar, ¿no? Pero, no sé si usted sigue pensando eso hasta ahorita, pero un copero del rey era una persona que cada vez que desempeñaba su función, su vida estaba en la línea entre la vida y la muerte. ¿Por qué? Porque los coperos del rey eran aquellas personas quienes probaban el vino, probaban las bebidas antes que el rey las bebiera, para verificar que no haya ningún veneno ni ninguna cosa que pueda afectar al rey. Entonces, el copero del rey era este hombre llamado Nehemías. Él era un judío, era un hebreo. Él era el que desempeñaba esta función y obviamente no lo había hecho solo un día, 2 días, ya tenía algún tiempo y él desempeñaba esta función. Ahora, los coperos del rey no eran personas que estaban como esclavos ahí encarcelados, sino que ellos, se dice en la historia, que llevaban una vida lujosa. Tenía mucho poder, tenía mucha influencia, eran personas muy conocidas. Y eso es muy interesante. También Nehemías, siendo copero del rey, él tenía la responsabilidad de siempre estar al lado del rey. Entonces era un poco más y la mano derecha, porque tenía que estar cerca por si acaso se le brinde algo y él tenía que siempre probar, tenía que siempre dar el primer sorbo antes del rey para evitar cualquier cosa. Ahora, tratemos de entrar en el contexto de que había muchas personas que querían destruir los imperios y en este entonces, pues el rey era la persona más atacada, más amenazada. Y obviamente, si atacaban al rey o destruían al rey, hasta que alguien tome liderazgo, los pueblos enemigos podían tomarlo y destruirlo. Entonces, por eso tenían un copero, tenían una persona que hacía de probar antes de que bebe el rey. Comprendiendo un poquito acerca de Nehemías, Nehemías desempeñaba esa función y las escrituras nos enseñan desde el capítulo 1 que Nehemías recibe una noticia que lo llevó a tener un quebranto, un dolor, que si usted lo lee va a decir, wow, ¿cómo puede ser posible que Nehemías tenga tanto dolor? Acompáñeme a Nehemías capítulo 1, versículo 3. Las escrituras enseñan y dicen que vinieron a darle un mensaje, unos amigos de él, unos mensajeros, y le dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas están quemadas a fuego. Usted puede leer esto y usted puede decir, pero ya, pues, o sea, están derribadas, están quemadas. Pero lo que significó para Nehemías fue algo devastador. Si usted continúa leyendo acerca de Nehemías y lo que pasó, Nehemías tuvo un quebranto al escuchar esta situación. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted lo lee hoy, usted va a decir, bueno, pero las murallas estaban destruidas, las puertas estaban quemadas en fuego, ya, no hay problema. A veces nosotros reaccionamos así ante las situaciones de los demás, porque nosotros no sabemos qué tan doloroso es lo que está pasando esta persona con una noticia. Por ejemplo, cuando nosotros nos torcemos un tobillo, nosotros decimos, ah, ya, bueno, me voy a recuperar, no, ya, me torcí el tobillo. Pero es muy diferente a que si se tuerce un tobillo un jugador de fútbol profesional. ¿Por qué? Porque es su carrera, es su vida. Y va a tener algún tiempo hasta que se recupere, no va a poder desempeñarse. Y el ejemplo que le estoy dando es para tratar de comprender que lo que está recibiendo Nehemías como una noticia, para él fue muy devastador, porque él amaba mucho a su pueblo y ya vamos a comprender por qué los muros eran tan importantes para la ciudad. ¿Por qué? Vamos viendo antes de eso el quebranto de Nehemías. Si usted analiza el capítulo 1 y le animo a que lo lea, dice que Nehemías tuvo esta actitud. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. El quebranto fue tal para Nehemías que causó que él realmente se derrame delante de Dios, que llore. No sé cuándo fue la última vez que usted lloró por una noticia o por una situación que le duele, por alguna situación de salud en su casa, por alguna situación económica. No sé cuándo fue la última vez que usted lloró, no sé si lloró antes de venir, pero Nehemías estaba tan quebrantado que lo único que pudo hacer es sentarse. Y esa palabra sentarse parecería insignificante, pero es algo muy fuerte. ¿Por qué?
Porque cuando uno está bien, en teoría uno está de pie. Pero cuando uno recibe una mala noticia, no sé si ustedes han escuchado la frase, es mejor que te sientes, porque lo que te tengo que decir es un poco fuerte. Entonces, esta frase que está ahí, se sentó y lloró, tiene que ver con el hecho de que realmente no podía estar de pie, no podía más. Era algo que le dolía mucho a su corazón. Hizo duelo y ayuno. Y además de eso, él confesó sus pecados y los del pueblo. Usted puede ver eso en Nehemías 1:7. Él dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti, nos hemos corrompido. No hemos guardado los mandamientos, los estatutos y preceptos que le diste a Moisés tu siervo. Nehemías estaba muy quebrantado al saber que la ciudad se encontraba en esa situación porque el pueblo mismo ya había desobedecido y era consecuencia de esos actos. Pero en medio de esa oración y de ese quebranto, Nehemías recordó las promesas de Dios. Él habla y le dice, ellos son tus siervos, ellos son tus pueblos, los cuales tú los has redimido con poder, con tu mano poderosa. Él comienza a recordar en medio de ese quebranto de que si es verdad, el pueblo está pasando una consecuencia de su pecado, pero asimismo Dios ha prometido levantarlo, Dios ha prometido restaurarlo. Y en medio de eso, Él pide gracia para ir. Esa es la parte que a nosotros nos cuesta hacer y ya voy a explicar por qué. Porque cuando nosotros recibimos noticias o situaciones difíciles o vemos la situación actual, nos podemos quebrantar, podemos llorar, podemos estar orando, pero muy pocos somos como Nehemías en la última parte, pidiendo gracia a Dios para ir a hacer algo en esa situación. En este caso, Nehemías era el copero del rey. Era un papel muy importante. O sea, no era algo que él podía decir, ¿sabes qué? Me voy a tomar unas vacaciones. ¿Y quién lo va a reemplazar en medio de eso? Bueno, por eso Nehemías decía, Señor, dame gracia para poder ir a mi pueblo y yo moverme a hacer algo. Yo quiero estar allá y ayudar a mi pueblo, quiero levantar esos muros. En medio de ese quebrante, en medio de ese dolor, Nehemías bien pudo haber dicho, Señor, voy a orar, voy a orar, voy a orar y me voy a quedar acá en el palacio. Voy a seguir haciendo mis cosas, voy a orar, como a veces, muchas veces nosotros hacemos. Pero Nehemías dijo, ¿sabes qué, Señor? Dame gracia. Voy a dirigirme al rey. Le voy a pedir que me permita ir. Y no solo eso, porque si usted lee la historia, sabe que Nehemías no solo le pidió permiso, sino que le pidió recursos, le pidió cosas al rey para ayudar a construir los muros. Entonces, hermano, cuando nosotros miramos las noticias, miramos en la televisión, en las redes sociales, cómo está nuestra sociedad, cómo está nuestra cultura, vemos asesinatos, robos, masacres, sicariatos, en todos lados hay situaciones complicadas. ¿Cuál es su actitud ante ello? ¿Cómo reacciona su corazón? ¿Sabe cómo reacciona muchas veces nuestro corazón? Con coraje, con odio, como con venganza, porque queremos que Dios envíe un rayo ante esas personas y las destruya, porque decimos, Señor, ¿cómo puede ser posible que tú permitas que estas personas que están haciendo lo malo puedan seguir tan frescas y capaz que ni se enferman? Lo que les estoy diciendo, yo escuché de unos hermanos hace algún tiempo. Porque si somos sinceros, esas cosas se producen en nuestro corazón. Cuando no tenemos misericordia y no tenemos gracia, simplemente queremos justicia y más aún justicia propia. Pero en medio de esa situación yo te pregunto, ¿realmente oras por tu ciudad? O sea, cuando ves ese tipo de noticias, cuando ves ese tipo de cosas, ¿realmente oras por tu ciudad? O ya te echaste al dolor y le dices, Señor, ya no hay remedio, ya mejor regresa pronto porque ya aquí no se puede hacer nada. Nehemías pudo haber dicho eso, ¿no? Ya, ¿qué más voy a hacer? Ahí están los muros, yo voy a seguir haciendo mi trabajo, me quedo acá en el palacio, gano bien, tengo una vida cómoda, no hay problema. Pero, hermano, Nehemías no tomó esa actitud. Y yo te pregunto a ti, si tú oras por tu ciudad, oras por tu país, oras por tu familia, estás orando por los tuyos, estás intercediendo por ellos. Y además te pregunto, como Nehemías, ¿estás reconociendo tus pecados delante del Señor? ¿Realmente estás yendo ante Él y le dices, Señor, me arrepiento de esto, me arrepiento de aquello, necesito que me ayude, Señor? ¿Estás reconociendo que hay pecado en la sociedad? Sí, también reconócelos en ti, porque tú también eres parte de esa sociedad. Y como yo les dije la semana pasada, la antepasada, cuando me tocaron un mensaje, si nosotros apuntamos a la sociedad a la que vemos con robos, asaltos, sicariatos, no es más que el resultado de una generación que no escuchó
o no hubieron quienes le prediquen lo suficiente acerca del reino. Es nuestra labor. Por eso les decía hace 2 semanas, nuestra tarea es hoy ser de aquellos quienes abren la boca y ayudan a esta nueva generación que está viniendo a no ser como lo que estamos viendo ahorita. Nuestra tarea no solamente es sentarnos un domingo y escuchar un mensaje, sino es que el mensaje esté vivo en nosotros cada día, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Que su vida mismo sea un reflejo de lo que Dios está haciendo en usted. Realmente que se note, que no solamente quede en un conocimiento. No solo debemos quejarnos o entristecernos, debemos actuar. Debemos realmente actuar. Hermano, usted cuando ora al Señor, ora con las promesas de Dios. Cuando usted ve la situación que está en nuestro país, la situación de inseguridad, de dolor que estamos pasando, usted realmente ora al Señor diciendo, Señor, hay esperanza. Señor, tu palabra enseña en 2 de Pedro 3:9 que tú eres paciente, que tú no quieres que nadie se pierda. Y sabe que ese nadie es incluso ellos, los asesinos, los delincuentes. Ahí también están incluidos. El Señor no quiere que se pierdan. El Señor no quiere que se pierda usted, no quiere que se pierdan ellos. El Señor es paciente, pero le ha llamado a usted y a mí a orar, a interceder. Y no solo eso, sino a actuar, a moverse. Hermanos, Nehemías pudo haber puesto excusas de que la posición en la que se encontraba le impedía ir hacia su ciudad y poder ayudar. Él pudo haberlo hecho. Y si nosotros leyéramos algo como eso, lo entenderíamos. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos así hoy en día, con nuestros trabajos, nuestras cosas en casa. Muchas veces nos hacemos los ajenos a lo que está pasando a nuestro alrededor y decimos, no, es que estoy tan ocupado, es que estoy tan distraído, hay tantas cosas por hacer aquí, que no nos disponemos realmente a orar, a actuar, a interceder, a buscar la manera de hacer algo al respecto. Hermanos queridos, desde la posición en la que tú te encuentras, ¿estás comunicando el mensaje de Dios? Le hablo a los que están en escuela. ¿Qué están haciendo? ¿Le están hablando a sus compañeritos acerca de Cristo? ¿Acerca de no mentir? ¿Acerca de no robar? ¿Acerca de compartir, de no ser egoísta? Los que están en colegio, desde la posición de estudiante, están haciendo eso, están compartiendo. Los universitarios, ¿llevan la vida de estudio, estudio, estudio y nada más? ¿O realmente tu vida es un reflejo de que Cristo está habitando en ti y que debes dar a conocer su palabra? ¿Amén o no amén? Y los que tienen un trabajo, en su trabajo, ¿saben que eres un cristiano? ¿Saben que eres un creyente? ¿O simplemente pasas desapercibido como que si nada pasara y nadie conoce la fe que hay en ti? Hermanos, si bien es cierto, hay lugares más difíciles que otros, pero nuestra tarea, nuestro objetivo debe estar claro. Debo ser la luz que Dios me ha llamado a ser en medio del lugar donde me encuentro. Nehemías, con su profesión, siendo copero del rey, no puso excusa, sino que buscó la manera, pidió gracia ante Dios para poder estar ante el rey y poderle decir, déjame ir, dame recursos, y Dios se la concedió. Entonces, ¿por qué dudamos muchas veces de que Dios puede hacer algo a nuestro favor para interceder, para movernos a ayudar a aquel que lo necesita? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué no? ¿Por qué nos quedamos paralizados muchas veces en la incredulidad? Dios nos llama a que confiemos realmente en Él. Hermanos, desde la posición en la que te encuentras, tienes que comunicar el Evangelio, tienes que comunicar el mensaje de Cristo Jesús. Entonces, no se trata de que como el uno es ingeniero y el otro no estudió una profesión, o porque el uno es abogado y el otro simplemente es un bachiller, entonces el uno tiene más privilegios que otro. No, hermano. Delante de Cristo, nosotros somos iguales en poder comunicar su palabra. La diferencia está en que el que es ingeniero o abogado va a poder llegar a otro tipo de personas que el que es bachiller va a llegar. No sé si le ha pasado a usted que usted diga, yo tengo más afinidad como con los jóvenes o con los niños, pero con los adultos se me hace difícil. Y luego aparece otra persona y dice, no, es que yo con los adultos puedo hablar mucho, puedo realmente indagar en sus vidas, conversar. Y es esa la diversidad del cuerpo de Cristo, de cómo los unos a los otros nos edificamos, nos exhortamos, nos animamos para crecer y parecernos más a Él. Nehemías emprende una carrera. Emprende esa misión, poder ir a Jerusalén a reconstruir los muros de la ciudad. ¿Y qué sucede con él? Ocurrió algo. 3 nombres que puse ahí en la diapositiva. Zambalat, Tobías y Gesem. ¿Los ha escuchado usted?
¿Ok? Le animo a que lea las escrituras y se va a dar cuenta en el libro de Nehemías que aparecen estos tres personajes. ¿Quiénes son y por qué los pongo allí? Porque, hermanos queridos, estas personas le trataron de hacer la vida imposible a Nehemías para tratar de reconstruir el muro. Ahora, preguntémonos algo. ¿Por qué reconstruir un muro? ¿Qué significa el muro? Recordemos también que con Esdras y con Zorobabel ya se había reconstruido el templo. ¿Acaso no era lo más importante? Pero ¿por qué querían reconstruir un muro? ¿Qué tiene el muro que no tenga otra cosa? O sea, ¿por qué? El muro. Listo. El muro, el muro, hermanos, para las ciudades de aquella época era sinónimo de seguridad, de paz, de fortaleza. Una ciudad fortificada era reconocida porque sus muros eran fuertes, eran impenetrables. Entonces, Nehemías cuando recibe la noticia de que su ciudad se encontraba sin muros, es prácticamente su ciudad estaba desprotegida. Su ciudad no tenía seguridad, no tenía paz, cualquier persona podría venir e invadirlos. Entonces, Nehemías piensa en la seguridad, en la paz, en la fortaleza de su pueblo y dice, voy a ayudar a que se reconstruyan esos muros. Y por eso, Nehemías va a aquello. Hermanos, si bien es cierto, hoy cada uno de nosotros no hubiera construir un muro, no es que de aquí vamos a salir y bueno, vamos todos a coger cemento, bloques y vamos a reconstruir un muro. Pero de manera figurada, nosotros estamos llamados a poder levantar esos muros en nuestras familias, en nuestros hogares. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo nos encontramos en medio de una sociedad que por todos lados te ataca diciendo que el diseño de Dios no es correcto. Por todos lados nos encontramos en una sociedad que nos dice que ver a un hombre y a un hombre besándose, estando juntos, teniendo intimidad sexual, es lo mejor que puede pasar. Eso se llama tolerancia, eso se llama realmente tener amor por ellos, dejarlos. Tenemos una sociedad que no solo nos dice eso, sino que a través de películas, videos, mensajes, nos enseña que esas cosas son normales, la normalidad entre comillas. Pero hermanos, usted y yo estamos llamados a levantar muros en nuestra familia. Cuando hablo de manera figurada, levantar muros, hablo de poder tener seguridad, protección, paz dentro de nuestra casa. Y que cualquier persona externa que quiera venir a atacarnos como familia, nosotros podamos tener todos esos muros que Dios en su misericordia permite que los levantemos cuando le buscamos, cuando escudriñamos su palabra, cuando oramos, cuando instruimos a nuestros hijos en el camino del Señor, cuando el matrimonio está fortalecido a pesar de las dificultades. Todo eso ayuda a que los muros de tu familia estén fuertes, para que cuando venga alguna amenaza enemiga, entonces tú puedas decir, aquí no entra, porque el Señor está con nosotros. Amén. Amén. Por eso es que Juan 14:27, el Señor Jesús dice, yo les dejo un regalo, les dejo paz en la mente y paz en el corazón. Y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no les puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. ¿Saben cómo yo lo asocio en medio de lo que les estoy diciendo? Es que, hermanos, en sus familias no va a venir el mundo a brindarles protección. No va a venir el mundo a levantarles muros para que ustedes estén seguros y protegidos. Eso es lo que quiere hacer el mundo. Pero, hermanos, son muros falsos. Son muros de mentira. Son muros que se caen en un soplo. Pero los muros que debemos levantar nosotros en Cristo son aquellos muros que nos van a guardar en paz, en seguridad y tranquilidad. Amén. Nehemías, capítulo 2, versículo 17 al 20. Si usted lee esta porción, usted se va a dar cuenta que aquí aparece en el versículo 19, fíjese. Pero cuando lo oyeron Sanballat Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis? ¿Se rebelan contra el rey? Fíjense estos argumentos que utilizan estas tres personas ante la propuesta de Nehemías de levantar los muros. Dicen, ¿te estás rebelando contra el rey? ¿Saben por qué le hace ese cuestionamiento? Porque una vez más, si ustedes me están siguiendo el hilo y no se están cabeceando, ustedes están comprendiendo que levantar los muros en la ciudad implicaba seguridad, protección, fortaleza, paz. Entonces, si la ciudad de Dios, Jerusalén, levantaba sus muros, parecía una amenaza contra el imperio porque es como que se está independizando. Ya no está gobernado por el imperio. Entonces ellos apuntaban a ese argumento. ¿Qué? ¿Se están rebelando contra el imperio?
No, pues ¿cómo van a hacer eso? No podemos permitir eso. Y ellos empezaron a hacerle contra a Nehemías. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Nehemías? El versículo 20. Léalo por favor en sus Biblias. Nehemías capítulo 2, versículo 20. Dice, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Yo anhelo que así podamos responderle ante los dardos y los ataques del mundo a nuestra familia. Que podamos decirle, ¿sabes qué? Dios, Él nos va a prosperar. Él nos va realmente a levantar y nos va a edificar. Ustedes, el mundo, el enemigo, no tiene parte en mi familia. Ustedes realmente no tienen nada que hacer acá. Somos nosotros en Cristo quienes estamos fortalecidos. Amén. Por eso es necesario que la familia se levante en Cristo. Cuando una persona de la familia está en Cristo y los demás no están en Cristo, pues esa persona es la que va a estar orando, va a estar clamando, va a estar rogando hasta el último día de su vida para poder ver el milagro de Dios hecho en su familia. Y si usted que me está escuchando lo ha hecho y ya está cansado, yo le animo a que vuelva a cobrar ánimo en Dios para que no se rinda, no desmaye en medio de la promesa que Dios le ha hecho. No desmaye, no se rinda. Mientras Dios le dé aliento de vida a usted y a la persona por la cual está orando, hay esperanza, hay esperanza. Así que dele, sigue orando. Cada familia, hermano, si usted continúa leyendo, se dedicó a levantar el muro desde donde se encontraba. Y en medio de esto se encontraba Nehemías. ¿A qué me refiero? Cuando ya Nehemías recibe esta oposición, dice que él le responde de esta manera y empieza a dirigir. A ver, vamos a organizarnos. Tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto. Vamos a levantar el muro. ¿Cómo lo hacemos? Cada familia desde el lugar donde se encuentra comienza a levantar allí. Comienza a levantar allí. Y dice que poco a poco lo hicieron. Empezaron a levantarlo, a levantarlo, a levantarlo. Llega un punto de la historia en que nos dice que el muro se levantó hasta la mitad. Nehemías 4, vámonos para allá. Y cuando ya el muro estaba por la mitad, ¿quiénes creen que vuelven a aparecer? Sanballat y Tobías otra vez. Dice, Nehemías 4 del 7 al 8, pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir y atacar a Jerusalén y hacerle daño. ¿Se dan cuenta, hermano? Cuando ya empieza el trabajo de que cada familia empieza a levantar los muros, más se levanta oposición, más se levantan personas a querer hacerte daño, a querer destruir lo que estás haciendo. Pregunto, ¿no les ha pasado eso ya? Claro que sí, eso pasa, hermano. Y si no le ha pasado, le digo que le va a pasar. Porque los que seguimos a Cristo comprendemos que el mundo nos rechaza, nos odia, nos aborrece. Eso dice las Escrituras que el mundo hace contra nosotros. Y una vez escuché decir a alguien, pero si el mundo no te está aborreciendo y te está aplaudiendo, examínate. Examínate a ti mismo, porque algo puede ser que no estás dando a mostrar que deberías mostrar. Examínate. El mundo aborrece a los hijos de Dios, pero nuestra tarea es mostrar amor, mostrar esperanza. Y acá, cuando nosotros leemos acerca de estas personas, se levantaron a hacer daño. Cuando usted con su familia va a buscar del Señor, se reúnen a orar, se reúnen a buscar más de Cristo, ¿qué es lo que les va a pasar? Les apuesto que el sueño les va a atacar. ¿No le ha pasado? El sueño, la pereza, el cansancio. Entra una llamada, entra otra llamada, entra un mensaje, entra una situación, poco a poco para dejar, más después, más después. Hermano, yo no les hablo como alguien que lo ha alcanzado y que una vida perfecta. Mi esposa es testigo, no me deja mentir. Hermano, es complicado, pero contra eso luchamos. Que como familias nos determinemos en poder buscar tanto a Dios, que los muros alrededor de nuestra familia estén levantados, fortalecidos, para que cualquier ataque del enemigo no ingrese. Para que cuando el enemigo quiera atacar y lanzar los dardos, entonces no ingrese. Nuestra familia esté protegida en Cristo. Amén. Hermanos, si usted continúa leyendo del 13 al 18, usted va a ver que realmente estas personas
fueron a llamar a otros más para hacerles daño. Vamos a hacerle daño, vamos a hacerle daño. Pero algo que me llama mucho la atención es como en el versículo 17 del capítulo 4 dice, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían una espada. Cuando yo leí esto dije, wow, yo no sé mucho de albañilería, de construcción, pero yo creo que se necesitan las dos manos para hacer más rápido el trabajo, ¿no? Pero en este caso, ¿sí o no, Carlito? Pero en este caso, nosotros podemos ver que decía, no es figurado, hermano, es literal, porque ellos estaban en los muros protegiendo que no vengan estas personas a hacerle daño y que vengan a tumbar y a derribar. Dice que las familias se encontraban en una mano la espada y con la otra seguían construyendo, seguían construyendo. Y es que esa es la actitud que nosotros debemos tener como hijos de Dios, como siervos de Dios. No podemos nosotros creer que nada pasa a nuestro alrededor. No podemos dar por sentado que ya como estamos buscando de Dios, entonces ya el enemigo no nos ataca. O como estamos buscando de Dios, entonces nada malo nos va a pasar. No, todo lo contrario, hermano. Cuando una persona se dedica a buscar a Dios, toda la hueste de maldad, todos los demonios principados se levantan para tratar de destruir aquello que Dios está construyendo. ¿Saben por qué? No porque yo me lo invento, sino porque eso ha pasado desde el inicio. Desde el diseño de Dios, Satanás ha buscado la manera de destruir todo lo que Dios construye. Pero hermanos, hoy nuestra tarea es poder como familia tener en una mano la espada y en la otra seguir construyendo. ¿Cuál es esa espada que Dios nos ha dado? Su palabra de Dios, las escrituras. Podemos tomarlo de aquella manera. Estamos con la palabra para defendernos, porque esa fue la estrategia que utilizó Jesús cuando fue tentado. ¿Recuerdan? Cuando Jesús fue tentado, ¿cómo respondió? Escrito está, escrito está. Respondió con su palabra. Le pregunto, ¿cómo responde usted ante las tentaciones? ¿Cómo responde usted ante las situaciones difíciles? ¿Con queja? ¿Con dificultades? ¿Empeora? ¿Con enojo? ¿Con ira? Hermanos, aprendamos a responder con la palabra del Señor. Así que todo lo que les estoy diciendo, quizás algunos ya a estas alturas se han de preguntar, Luis Enrique, pero ¿por qué le llamaste a la prédica solo hazlo? ¿Por qué le llamaste solo hazlo? Porque es el verbo que encontré, que el Señor me pudo traer a la mente cuando vi toda esta historia y llegué al capítulo 3. Cuando llegué al capítulo 13 dije, ¿qué pasó aquí? Hasta antes de llegar al capítulo 13, usted va a ver que también aparece en escena Esdras y ellos se encargan de leerle la ley al pueblo. El pueblo se compromete, se arrepiente, dice, vamos a servir a Dios. Incluso Esdras, como lo escuchamos la vez pasada, Esdras hasta puso cosas que Dios no le mandó a hacer, pero aún así el pueblo era como que lo vamos a hacer, vamos a estar ahí. Pero en Nehemías 3, hermano, Nehemías comenta que él había regresado a su trabajo, había pasado un tiempito. ¿Recuerdan? Al inicio le dije cuántos años habían pasado. Yo le dije, desde el capítulo 1 hasta el 12 es un añito. Y del 12 al 13 prácticamente son 20 años. Cuando usted lea Nehemías 13, le animo que lo lea, usted se va a dar cuenta que el pueblo había hecho cosas que no estaban correctas. Primero, ellos habían hecho un cuarto para almacenar, el cuarto que estaba en el templo para almacenar los granos, para almacenar el incienso, los utensilios del templo, el vino nuevo, el aceite de oliva, todo eso, ese cuarto, ellos lo habían sacado, eso lo habían tirado por otro lado y eso lo habían hecho una habitación, ya que no saben para quién. La Biblia dice que esa habitación le hicieron a Tobías. Ese fue uno de los que le hizo la contra a Nehemías. Nehemías ya había desterrado a estas personas, ya le había dicho, no, ellos no tienen parte aquí. Pero si usted lee Nehemías 13:7, usted va a ver que él dice, cuando regresé a Jerusalén, me enteré del acto perverso de Eliasib de proporcionarle a Tobías una habitación en los atrios del templo de Dios. Me disgusté mucho y saqué del cuarto todas las pertenencias de Tobías. Nehemías cuando fue y se enteró de eso, se enardeció tanto que le botó todas las cosas, dijo que le sacó todo
y volvió a poner las cosas del templo en su lugar. Trató de arreglar esa situación. Y uno diría, chuzo, parecería insignificante. No, no era insignificante. Porque en el templo, ¿quiénes estaban, hermano? Tenían que estar los sacerdotes, los levitas, y Tobías no tenía parte. Si usted lee, usted se va a dar cuenta de qué nacionalidad era Tobías, ni siquiera era judío. Luego, la segunda cosa que pasa es que a los levitas, quienes Dios había instituido que estén en el templo, que estén sirviendo al Señor, al Dios vivo, ellos no recibieron tierra, sino que ellos iban a ser quienes recibirían de todas las tribus, de todas las personas, el sustento, para que se dediquen al templo. ¿Verdad? ¿Estamos hasta ahí? Pero ¿qué pasó? Cuando Nehemías regresa, él se da cuenta que todos los levitas se encontraban trabajando, se encontraban en los campos y no se estaban dedicando al templo. Y Nehemías se pone bravísimo y empieza a quitarles el trabajo, a decir, no, 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 tienen que ustedes dedicarse al templo porque es lo que Dios les ha llamado a hacer. Nehemías se enardece tanto. ¿Y por qué había pasado eso? Por la situación anterior. Ya no estaban almacenando los recursos para los levitas, ya no estaban almacenando el grano, el incienso, los utensilios, el vino, el aceite de oliva, nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le habían dado un cuarto a Tobías. Espero que me trate de seguir la línea de las cosas que habían pasado. Porque no conforme con eso, el pueblo estaba trabajando en día de reposo, algo que se habían comprometido que no debían hacer porque en la ley les exigía eso. Y después el pueblo se mezcló con mujeres de otras naciones. Cuando yo leí todo esto dije, wow, entonces el trabajo de Nehemías, ¿en qué quedó? Porque Nehemías hizo los muros, le dio seguridad, le dio protección a la ciudad, se levantaron los muros, pero el pueblo adentro comenzó a hacer lo que bien le parecía después de un tiempo. Y solo una frase venía a mi mente, solo hazlo. Nehemías fue obediente ante el llamado del Señor. Él pudo tener de parte de Dios un corazón quebrantado ante la situación del pueblo y él se movió a actuar por eso. Él actuó, pidió gracia delante del rey, se fue, estuvo ayudando, se enfrentó con las oposiciones, ayudó a que el pueblo siga haciendo lo que debía hacer, se levantó, pero no estaba en manos de Nehemías el poder supervisar la vida de cada persona que estaba en la ciudad, pues muchos de ellos se volvieron a hacer cosas que les agradaba al Señor. Y tanto así que la siguiente semana en Malaquías vamos a ver por qué se escribe el libro de Malaquías. Habían cosas realmente feas, horribles, que desagradaban al Señor. Hermanos, ¿por qué les dije solo hazlo? Porque Nehemías en el versículo 14 del capítulo 13 dice, Señor, ya Nehemías en sus últimas palabras prácticamente, Señor, recuerda esta buena obra, Dios mío, y no olvides todo lo que fielmente he hecho por el templo de mi Dios y su servicio. Es como que Nehemías dice, Señor, yo hice mi parte. O sea, hice lo que tenía que hacer. Pero el pueblo ha hecho esto, ¿qué más puedo hacer? Yo ya hice lo que tenía que hacer. Oré, ayuné, me esforcé, los dirigí, los guié, se levantó. Pero aún después de todo eso, las personas igual volvieron a hacer cosas que les agradaban al Señor. ¿Y por qué le digo esto de solo hazlo? Porque quizás a usted ya le ha pasado algo parecido. Tengo casos cercanos de personas que conozco que hemos estado ahí orando, hemos estado ahí perseverando, hemos estado ahí, vamos, que sí se puede en el Señor, y comienzan a caminar un mes, 2 meses, 3 meses, y luego ni medio me giro un poco, ya volvieron a las cosas que les agradaba al Señor. Y a veces yo me pregunto lo que les decía, chuzo, y el tiempo que invertí, y las oraciones que hice, Señor, ¿qué pasó en medio de todo eso? Hermano, solo hazlo. Haz lo que el Señor te llama a hacer. No te rindas. Si Dios está poniendo tu corazón a orar por alguien, ora. Ten la esperanza de que Dios va a transformar esa vida. Y tú ves que no ha pasado nada todavía y la persona sigue ahí, parece que sí, parece que no, parece que sí. Sigue teniendo esperanza. Confía en el Dios que tiene esperanza de tu vida también. Porque Dios no se cansa de nosotros, hermano. Si Dios se cansara de nosotros, hace rato que ya ni estuviéramos aquí. Pero Dios es paciente, Dios es misericordioso, Dios es lleno de gracia y hoy nos tiene acá. Y yo les digo, hermano, solo háganlo. Hagan lo que Dios les llama a hacer. Desde su lugar de trabajo, sean un testimonio vivo de Cristo. Desde el lugar donde usted estudia, sea un testimonio vivo de Cristo.
Desde la familia en la que usted se encuentra, en donde Dios lo ha puesto, sea luz en medio de su casa, sea un testimonio para sus vecinos. ¿Qué dicen de usted en el barrio? Ah, no, es que en esa casa solo pasan gritando, solo pasan peleando. O realmente dicen, ah, no, como dicen, ahí están los hermanitos. No importa cómo quieran etiquetar a aquellos quienes sirven al Señor, pero usted hágalo. No importa cómo le digan, pero hágalo. Sirva al Señor con todo su corazón. Renueve sus fuerzas cada día y haga lo que Dios le llama a hacer. ¿Sabe por qué? Porque yo cuando leo este pasaje, y con esto termino, primero a los Corintios capítulo 15, versículo 58, yo me lleno de esperanza, me lleno de ánimo, porque la Escritura dice, mis amados hermanos, permanezcan, ¿qué dice? Fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Amén. Nada de lo que usted hace para el Señor es inútil. Y nada es nada. No sé cómo más le podría explicar el nada. Es nada. O sea, cada pequeña cosa que usted haga, desde darle la mano a una persona, desde decirle un Dios te bendiga, usted no sabe el impacto que puede estar causando en la vida de esa persona. Desde un abrazo que usted le dé, usted no sabe cuándo fue la última vez que esa persona recibió un abrazo. Y usted diciéndole, este abrazo te lo doy de parte del Señor. Usted no sabe lo que puede causar en la vida de esa persona. Por eso solo hágalo, sea obediente. Sea obediente al mandato del Señor. Ame a su prójimo. Respete. Crea en Cristo. Dé a conocer su palabra. Hágalo. No se rinda. Porque lo que usted haga, por más pequeño que parezca, no es inútil. El Señor lo toma en cuenta. Amén.